Partamos primeramente por ese concepto. ¿Qué entienden ustedes por hepatitis? Está facilísimo, ¿no? Inflamación del hígado. Es decir, la hepatitis o el proceso de hepatitis vamos a hablar cuando hay una afección del hígado que produce una inflamación del parénquima hepático, ¿no? ¿Qué objetivos tenemos para la clase del día de hoy? Identificar a los agentes etiológicos, es decir, agentes causantes de hepatitis. Describir el mecanismo de transmisión de la hepatitis tipo A, de la hepatitis tipo B, de la hepatitis tipo C, conocer los procedimientos de toma de muestras para realizar el examen laboratorial, interpretar los laboratorios y los casos clínicos, ¿sí? Hay que recordar tal vez como introducción, el hígado es un órgano bastante voluminoso que se encuentra en el hipocondrio derecho, ¿no? Fíjense que el hígado tiene como función un montón de cosas. El hígado básicamente es el sitio donde ocurren un montón de cosas a nivel bioquímico que van a integrar o van a permitir o ayudar a todo el organismo, ¿ya? Fíjense que raramente el hígado va a tal vez el hígado es como el órgano más noble, por así decirlo, porque es el que, a pesar de que le hagan daño, sigue recuperándose, sigue reparándose, ¿no? De hecho, no sé, lo han escuchado, gracias a eso que se puede hacer un trasplante de hígado con solo un segmento del hígado, no se le quita todo el hígado a la persona. El hígado es un órgano bastante noble, a pesar de todo el daño que le hagamos, se sigue recuperando, ¿no? Entonces, rara vez el hígado va a sufrir un proceso fulminante que acabe con toda su función, rara vez, ¿no? Entonces, fíjense que principalmente las causas por las cuales el hígado puede sufrir una lesión, fíjense que son causas infecciosas, ¿ya? Hay infecciones, en este caso que lo vamos a hablar el día de hoy, que van a producir daño al parénquima hepático. Tenemos causas inmunitarias y causas de toxicidad, ¿ya? Dentro de las muchísimas funciones que tiene el hígado, fíjense que algunas, por ejemplo, metabolizan los lípidos, sintetiza proteínas, fíjense que son encargadas de sintetizar la albúmina, clave para mantener una presión oncótica del capilar, ese depósito de sustancias de almacenamiento como ser el glucógeno, vitamina B12, hierro, cobre. Fíjense que también se encarga de sintetizar todos los factores de la coagulación, y fíjense que también se encarga del metabolismo de los hidratos de carbono y desintoxifica la sangre. Cualquier elemento, sustancia que ingrese al organismo, bien que mal va a ir a parar al hígado a ser metabolizado. Entonces nosotros necesitamos un hígado sano para que nos pueda ayudar a metabolizar principalmente los elementos tóxicos, ya sea del metabolismo que se genere o tóxicos que nos metamos de manera directa como el alcohol, ¿no? Entonces el hígado tiene todas estas funciones y muchas más, ¿no? De hecho son una de las pocas funciones de las muchas en las cuales trabaja el hígado. Entonces, cuando el hígado se ve afectado, cuando el hígado sufre principalmente infecciones, se van a producir alteraciones de estas funciones, entonces uno puede reconocer fácilmente. Lo que el día de hoy vamos a hablar es principalmente una familia de virus que son hepatótropos, es decir, tienen afinidad por el tejido hepático, van y atacan a él. No nos olvidemos que nosotros estamos hablando ya de virus, ¿sí? Los virus, como nosotros sabemos, son estructuras que requieren de una célula viva, requieren de una célula funcional para poder reproducirse. Y hay muchos virus que tienen afinidad por ciertas células o por ciertos organismos. En el caso de estos virus que vamos a tocar, son virus que tienen afinidad por las células hepáticas, es decir, necesitan llegar al parénquima hepático, necesitan ingresar dentro de la célula hepática para iniciar su proceso de replicación y así crear más copias virales, ¿sí? Dentro de la familia de esos virus hepatótropos que van a afectar al parénquima renal, tenemos el virus de la hepatitis A, tenemos el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis D, el virus de la hepatitis E, también tenemos el virus de la hepatitis G, ¿ya? Fíjense que hay varios tipos de virus hepatótropos que van a afectar, van a causar daño del parénquima renal. Fíjense lo interesante. Los más comunes o los más hablados de todos los virus que producen hepatitis o inflamación del parénquima hepático, se conoce el virus de la hepatitis A, al del B, al del C.
son los más hablados y los más comunes en nuestro medio. Hay que hacer una gran diferenciación y esto es lo que no se nos puede olvidar. El mecanismo de transmisión, a pesar de que todos estos virus de la hepatitis van a afectar al hígado, van a trabajar de manera distinta. Empecemos por su mecanismo de transmisión. Fíjense que el de tipo A, el de tipo E, fíjense que su principal transmisión es fecal, es decir, va a ser porque la persona ingiere alimentos contaminados o porque está en contacto con cosas contaminadas con heces fecales donde está el virus. Entonces, una vez que la persona ingiere el virus por el mecanismo de transmisión oral, va a ir al intestino, va a ser absorbido y como del intestino, y esto es más que todo algo anatómico, todo lo que va al intestino y se absorbe del intestino, ¿dónde va a parar primero? Al hígado. A través de la circulación porta directamente al parénquima hepático. Entonces, no hay donde perderse. Entonces, el mecanismo de transmisión principalmente del virus de la hepatitis A y del E es fecal, ¿ya? Es decir, una persona portadora, digamos, su compañero tiene hepatitis A o hepatitis C, va a eliminar mediante las heces y alguien tal vez por descuido va a contaminar otros elementos, otra persona por ese descuido va a ingresar o va a permitir el ingreso de los virus del tipo A, tipo B y como les decía, va a ingresar, va a atravesar, va a ser absorbido a nivel de la mucosa intestinal y va a ir a parar al hígado. Y nuevamente en el hígado, como el hígado tiene una circulación enterohepática del hígado, las copias virales van a ir a través de la bilis nuevamente al intestino y esa persona también va a ser eliminadora de copias virales, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, no nos podemos olvidar, eso es importante. La hepatitis tipo A y la hepatitis tipo E son de transmisión feco-oral, los únicos. Porque fíjense que la hepatitis C, la hepatitis B, la hepatitis D, el virus de la hepatitis B, C, D, son, por su principal mecanismo de transmisión es por vía parenteral sanguínea o por transmisión sexual. Entonces ahí cambia mucho, drásticamente la epidemiología de los virus. Entonces una persona con epidemiología, por ejemplo, tal vez un niño, que nosotros sabemos que los niños son más descuidados en la higiene, más descuidados de lo que se mete a la boca, entonces la epidemiología puede apuntar más a que sea una hepatitis de transmisión fecal, pero no es lo mismo una persona adulta que tiene una vida sexual activa o que tal vez una persona drogadicta que utiliza jeringas para complacer este medio, que entonces ahí la epidemiología cambia y se vuelve totalmente. Entonces es importante saber el mecanismo de transmisión de estos virus. El A y E, fecal. El B, C, D es sexual parenteral. Importantísimo. Ahora, otro dato interesante. De todos estos virus de la hepatitis, todos tienen mecanismo ARN. ¿Se acuerdan qué significa eso? Claro, obviamente ARN es ácido ribonucleico, pero ¿qué significa? ¿Qué es un virus ARN? ¿O qué va a ser un virus ARN? ¿Y qué lo diferencia de un virus ADN? Que uno va a ir al ribosoma y otro directamente al núcleo. Exactamente, un virus ARN no requiere de transcripción a nivel del núcleo, no toca el núcleo básicamente un virus ARN. ¿Por qué? Porque su ARN ya son moléculas mensajeras que directamente van al ribosoma para sintetizar sus proteínas, pero un virus ADN requiere que el núcleo transcriba sus genes y esos genes con ARN mensajero vayan a sintetizar recién sus proteínas. Esa es la gran diferencia. El ADN requiere ingresar al núcleo y el ARN no. De toda esta familia de virus de la hepatitis, el único que es de tipo ADN requiere ingresar al núcleo del hepatocito para producir ARN mensajero es el virus de la hepatitis B. El único que es tipo ADN, es decir, el restante de virus de la hepatitis no requieren, o son básicamente mecanismo ARN, no requieren ingresar al núcleo para transcribir su información genética. Fíjense que todos los virus de la hepatitis van a cursar con la sintomatología de hepatitis, ¿no? Para la redundancia. Sin embargo, solo el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C tienen una tendencia crónica, ¿ya? El virus de la hepatitis A y E son más hepatitis agudas, es decir, en un tiempo menor, en un periodo menor.
Pero el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C son los únicos que tienen a la cronicidad, es decir, una vez que la persona se infecta, una vez que la persona es portadora o está en un periodo sintomático, ese periodo sintomático se puede alargar de manera crónica y esa cronicidad ya puede desarrollar o puede permitir al desarrollo de carcinoma hepatocelular o cirrosis, en el peor de los casos, ¿no? En el peor de los casos se desarrolla una hepatitis fulminante, ¿ya? Y esto es interesante, ¿por qué? El virus de la hepatitis A o el virus de la hepatitis E, que no tienen tendencia a la cronicidad, son periodos agudos, la persona sufre de hepatitis A, tiene toda la clínica de una hepatitis y esa hepatitis va a remitir con el periodo del tiempo gracias a la acción de su sistema inmunitario. Y eso es importante. El sistema inmunitario es clave para las infecciones virales, ¿ya? En las bacterianas nosotros teníamos un arma poderosa que eran los antibióticos, ¿no? Entonces si una persona se enfermaba por algún agente bacteriano, podíamos prescribir, dependiendo de la necesidad, un antibiótico que ayude a la persona. En cambio, cuando hablamos de virus, los virus, a pesar de que hay algunos fármacos que se conocen como antivirales, no para todos sirven y no son para todas las enfermedades virales. Entonces, generalmente las enfermedades de causa viral van a tener que ser netamente trabajo del sistema inmunitario de la persona. Entonces, el sistema inmunitario de la persona es capaz, va a poder eliminar la infección viral, y si no es capaz, va a remitir a cronicidad o en el peor de los casos a lesiones mayores. Ya, pero lo que les decía, en el caso de la hepatitis tipo A o la hepatitis tipo E, son periodos agudos y el sistema inmunitario se encarga de eso y la persona sana, ¿sí? No va a atender a la cronicidad, no va a atender a las complicaciones. Sin embargo, en la hepatitis tipo B y tipo C, sí tiene la cronicidad casi siempre. ¿Pero por qué? ¿Ya? El virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C son hepatótropos, es decir, que les gusta ingresar en las células hepáticas, pero también tienen afinidad por linfocitos TCD8, ¿ya? Es decir, también van a buscar a linfocitos TCD8 y van a multiplicarse dentro de ellos. Y como ustedes saben, cuando un virus entra dentro de una célula, produce replicación y una vez que ya haya suficientes copias virales, ¿qué hace con la célula? La induce a apoptosis, la célula se destruye y todas las copias virales son liberadas. Entonces fíjense que el virus de la hepatitis B y de la hepatitis C tienen este mecanismo, buscan a los hepatocitos, se replican y inducen apoptosis, pero también lo hacen con los TCD8, células inmunitarias. Es por eso que en el caso de personas que se contagian con hepatitis B o hepatitis C, su sistema inmunitario no va a poder trabajar bien. ¿Por qué? Porque también está habiendo afección de linfocitos T que son claves para infecciones virales. Entonces, es por eso casi siempre que las infecciones por hepatitis B y C tienden a la cronicidad. ¿Por qué? Porque el hígado se sigue dañando y el sistema inmunitario no termina de eliminar al virus. ¿Por qué? Porque hay una deficiencia o empieza a debilitar ligeramente, no tan grave como por ejemplo el VIH, empieza a debilitar ligeramente la defensa inmunitaria. Entonces es como una pelea de tira y jala, ¿no? Están todo el tiempo así. Se intenta recuperar el hígado, se vuelve a dañar. Se intenta recuperar, se vuelve a dañar. Es por eso que el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C tienden mucho a la cronicidad, ¿ya? Y es por eso que característico que se puede desarrollar un estado de carcinoma hepatocelular. ¿Y esto por qué? Cuando hay afección de las células, ya sea hepáticas o de otro cuerpo, lo que busca el tejido celular es regenerarse, ¿no? Y más que todo el hígado es bellísimo para regenerarse, pero al estar en este constante de me daño, me recupero, eso va a crear dentro del parénquima hepático células hiperregenerativas, y eso puede, entre células hiperregenerativas y células cancerígenas hay un pequeño paso. Entonces estas células hepáticas que están obligadas a recuperarse por el daño hepático, puede haber un punto específico en que se conviertan en células que pierden capacidad de morir y chao, se establece un periodo de carcinoma hepatocelular, ¿ya? Pero es más que todo por el periodo crónico, porque estas células están todo el tiempo entre me regenero, me daño, me regenero, me daño. Eso las obliga a adaptarse, ¿no? Y en el peor de los casos va a esa adaptación de un carcinoma hepatocelular, ¿no? Células que se regeneran o se multiplican, perdón. O puede haber que haya periodo o un proceso de cirrosis.
¿Qué conocen de la cirrosis? ¿Qué es la cirrosis? Es fibrosis hepática. ¿Y qué es fibrosis? ¿Qué es fibrosis? ¿Cuándo hablan de fibrosis? Cuando el parénquima cambia tejido fibrótico. Claro, cuando el parénquima cambia tejido fibrótico. Pero hay que entender por qué sucede esto. Si ustedes ya lo han visto seguramente, cuando hay la inflamación de cualquier tejido, hay un daño tisular y por ende tiene que haber una reparación tisular. Y la reparación tisular casi siempre ahí trabajan los fibroblastos. ¿Sí? No. ¿Sí no? El cuerpo es su naturaleza, regenerarse. En este caso, se habla de cirrosis cuando hay una exageración en el tejido fibrótico que generan, ¿ya? Principalmente las células de hito, ¿ya? Las células de hito, o también se llaman células hepáticas estrelladas, son las desencadenantes de que se produzca. A ver, vamos a recordar esto, ¿ya? Para que lo entiendan. Tenemos acá un sinusoide hepático, ¿ya? Entre el sinusoide, aquí está circulando la sangre tranquilamente. Del sinusoide hepático había un espacio perisinusoidal y aquí estaban los hepatocitos en cordones hepatocitarios, ¿no? Hasta aquí estamos. Entonces, este es el espacio perisinusoidal. En este espacio perisinusoidal, aquí están las células de hito. Su principal función es almacenar vitamina A, no tiene nada que ver con cirrosis. Pero en estados patológicos, estas células de hito se convierten en fibroblastos activos. ¿Y qué van a empezar a hacer? Van a empezar a sintetizar tejido de cicatrización. Y eso es lo que produce la cirrosis. Si aquí en este espacio perisinusoidal nosotros colocamos un tejido fibrótico, la sangre no va a poder salir, no va a poder haber un intercambio del hepatocito o de la célula sanguínea con el hepatocito. Entonces, por ejemplo, las funciones principales de detoxificación, otras funciones que tiene el parénquima hepático van a disminuir. ¿Por qué? Porque no hay un flujo adecuado. ¿Ya? Entonces, el virus de la hepatitis B y C producen cirrosis, ¿ya? Obviamente en periodos crónicos. Pero el virus de la hepatitis A y E son principalmente periodos agudos, ¿ya? Dañan ligeramente el parénquima hepático, pero la persona con su sistema inmunitario va a curar o va a remitir la infección. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos? Fíjense que hay vacunas para prevenir el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis B, que lo vamos a hablar más adelante, ¿ya? Hasta donde hemos hablado, lo poquito que hemos hablado, ¿cuál de estos virus de la hepatitis creen ustedes que es el más grave? El B y el C, incluso el D. Me olvidé hablar del D. El D tiene una condición específica para infectar a la persona. El D, el virus de la hepatitis D, solo infecta a la persona cuando ya tiene una infección por hepatitis B. Ya es una sobreinfección. Es decir, si no hay una persona con un periodo crónico de hepatitis B, no se puede o difícilmente se va a infectar con hepatitis D. La hepatitis D solo va a infectar a la persona que ya tenga hepatitis B. Entonces imagínense dos virus afectando al hígado de una persona. Es por eso que con mucha seguridad las personas que adquieren hepatitis B después de que tienen las personas que adquieren hepatitis D después de que tienen hepatitis B crónica, rápidamente progresan a cirrosis hepática fulminante. Es decir, una falla hepática brutal que acaba con la muerte de la persona, ¿sí? Pero tiene que haber antecedentes de infección por hepatitis B. Lo que les decía, el carcinoma, la cirrosis, generalmente se desarrolla con años. No estamos hablando de días o de semanas, años. Por eso se considera periodos muy crónicos, ¿ya? En periodos muy crónicos ocurren estos desencadenamientos. Pero cuando la persona tiene hepatitis B, ¿ya? Y aparte se le suma la hepatitis D, esos síntomas de años se hacen en semanas o meses, ¿ya? Por eso es importante tener cuidado principalmente con las personas infectadas con hepatitis B, ¿ya? Hay que ver, hay que prever que estas personas eviten una adquisición de hepatitis D. Esa hepatitis D coayudada con la hepatitis B rápidamente conduce a una cirrosis hepática fulminante y ese hígado está chau. Y la persona sin hígado
todas las funciones que hemos hablado también está echado, ¿ya? Entonces, ¿hay vacunas para prevenir la hepatitis A? Sí hay. ¿Hay vacunas para prevenir la hepatitis B? Sí hay. Pero fíjense que para el resto de virus de la hepatitis, específicamente, no. Más grave, yo diría que la hepatitis B, ¿ya? Obviamente asociada con la hepatitis D, lo peorcito. ¿Y cuáles son los diagnósticos de laboratorio que uno puede utilizar? Y lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Ahorita no tocamos eso. Fíjense que el periodo de incubación de estos virus que afectan al hígado es distinto. Fíjense que el virus de la hepatitis A, que se caracteriza por ser una infección aguda, fíjense que unos 10 a 50 días ya establece los primeros síntomas, ¿sí? Es decir, el periodo de incubación. Y fíjense que el virus de la hepatitis B tiene un periodo un poco más prolongado, ¿ya? Si esto lo trasladáramos a meses, nos dice que el virus de la hepatitis A aproximadamente 2 o 3 meses y el de la hepatitis B mucho más que eso, ¿ya? El del virus de la hepatitis B y la hepatitis C son virus con periodo de incubación largo, ¿ya? No son con periodo de incubación crónico. Y esto es algo interesante. La triada de la hepatitis, ya otra triada que no nos podemos olvidar. ¿Qué caracteriza a una persona con inflamación del hígado? ¿Ya? Puede ser de causa viral, puede ser por cualquier otra causa, pero cuando el hígado está inflamado va a generar signos en la persona. ¿Cómo uno reconoce los signos? 3 signos característicos de la persona con hepatitis. Ictericia. ¿Qué es ictericia? Es una tonalidad, una coloración amarillenta, principalmente de la piel y las mucosas. ¿Qué es acolia? Que es otro signo característico de la hepatitis. Heces sin color, básicamente. Las heces que normalmente tienen este color café, marrón, dependiendo, ¿no? Generalmente en los periodos de hepatitis van a ser blancas, ¿no? O acolia. Y coluria. Orina de color oscuro, ¿ya? Oscurísimo, a comparación del color normal que una persona tiene. Pero ¿por qué se da esto? ¿Por qué hay ictericia? Empezamos con eso. ¿Por qué hay ictericia en la persona con inflamación del hígado? ¿Qué dicen? ¿Por qué la persona se tiñe de amarillo en un periodo de inflamación hepática? Hay una alteración de la bilirrubina. No se olviden, aunque esto es más bioquímico, mi eritrocito cumple sus 120 días, chao. En esos 120 días libera su hierro, que ese hierro lo van a usar para otro eritrocito, pero también libera su grupo M. ¿Qué hacían con el grupo M? Lo transformaban en biliverdina. La biliverdina reductasa transformada en bilirrubina no conjugada o indirecta. No conjugada. Esa bilirrubina no conjugada va al hígado, se glucoroniza y se convierte en bilirrubina conjugada. Conjugada. Y esa bilirrubina conjugada va a través de las vías biliares y se conecta por el conducto del colédoco al intestino y se libera la bilis a la segunda porción del duodeno, ¿no? Esta bilis, obviamente, que tiene como componente, la bilirrubina también tiene otros componentes que sirve como varias funciones, no solo eliminación de la bilirrubina. Pero entonces, ¿qué pasa? Fíjense que la bilirrubina conjugada tiene que usar las vías biliares para excretarse la bilis al intestino. Ya, aquí está la segunda porción del duodeno, ¿ya? Imaginémonos, por favor, no se llorar. Doctora, ¿se está retirando? Digo un favor, ¿será que le podía pedir si me lo podría firmar mi informe, por favor? Antes de que se vaya. ¿Sí? Parecía que está yendo, ¿ya? Entonces, fíjense que la bilirrubina requiere, para ser eliminado, las vías biliares. Espera un cachito. Ya, volvamos. Entonces, la bilirrubina conjugada para ser excretada mediante el hígado requiere las vías biliares. Y si nosotros hacemos un recuerdo de las vías biliares, todo inicia en las membranas vasolaterales del hepatocito. Ahí se forman los canalículos.
En los canalículos va formándose los conductos más pequeños hasta llegar a los conductos grandes, ¿no? A formar el colédoco, y eso va a drenar en el intestino. Eso pasa en una persona con un hígado sano. Pero cuando el hígado está inflamado, imaginémonos que a estos hepatocitos les está molestando el virus, o el virus está produciendo un estado de replicación y aparte está matando algunas células hepáticas. Entonces, estos sistemas de drenaje biliar o de canalículo biliar se obstruyen, ¿ya? Es decir, la bilirrubina no puede ser eliminada por la vía biliar. Entonces, como no puede irse por el hígado, se va a empezar a acumular en sangre, ¿ya? Y es por eso que los niveles de bilirrubina en sangre empiezan a subir. Nos dice la teoría que mayor a 2,5 miligramos es donde aparece la ictericia. Es decir, el paciente tiene que tener mayor a 2,5 miligramos de bilirrubina para que recién empiece a ver una coloración amarillenta. Entonces, si nosotros vemos al paciente con ictericia, amarillo, nosotros podemos pensar, obviamente, causa hepática. Es por eso que pertenece a la tríada de la hepatitis, porque ese hígado está sufriendo un proceso inflamatorio y esa inflamación está impidiendo el drenaje adecuado de la bilis, y la bilis se está acumulando en sangre. Sí, la bilirrubina se está acumulando en sangre, y eso es lo que produce el desarrollo de esta coloración característica de hepatitis. ¿Por qué se produce la colia? ¿Quién me puede decir? ¿Quién le da el color a las heces? Obviamente la estercobilina o la urobilina, pero que están en la bilis, en la composición de la bilis. Y nuevamente, si el hígado está obstruido por inflamación, la bilis no va a entrar tampoco al intestino y por ende esas heces fecales no van a adquirir esta coloración característica. Es por eso que se presencia la colia, es decir, unas heces con falta de color, blanquecinas. Ya, es por lo mismo, causa de que está habiendo algo que está afectando el drenaje adecuado de las vías biliares. ¿Por qué se produce coluria? ¿Por qué? Ya. La coluria o la coloración oscura de la orina se va a producir casi por la misma causa. Si no hay un drenaje adecuado de la bilirrubina, esa bilirrubina va a ir a ser filtrada por el riñón y esa bilirrubina va a dar coloración oscura o negruzca intensa a la orina. Y fíjense que todo es porque hay una obstrucción al flujo de la bilis, porque está habiendo un proceso inflamatorio del hígado. Como el hígado está tan inflamado, las vías biliares no pueden drenar adecuadamente su bilis, entonces se acumula en sangre, se empieza a acumular en las mucosas, en los tejidos de la piel. Como no le llega a las heces pierden su color, y como hay exceso, el cuerpo tiene que eliminar de alguna forma y empieza a haber mayor cantidad de concentración de bilirrubina en la orina, y la orina se tiñe de color oscuro, ¿sí? Tríada de la hepatitis, o no olvidar, la hepatitis es inflamación del hígado, puede ser por causa viral o puede ser por otra causa externa que no sea viral, ¿ya? Pero en ambos, esta tríada me está avisando que hay un daño hepático, ¿sí? Pero a ver, pensemos, ¿qué pasaría si la persona sí tiene ictericia, pero tiene heces normales? Por aire. Van a darse cuenta ustedes que la ictericia, para la que la persona esté amarilla, hay tres posibles escenarios, ¿ya? Hay escenarios que se producen antes del hígado, es decir, afecciones prehepáticas, hay afecciones intrahepáticas y hay afecciones poshepáticas. Y sí, es interesante, a ver, para que me entiendan. Tengo acá mi hígado, acá está la sangre, imaginemos, y por acá sale la bilis, imaginemos, ¿no? El metabolismo del grupo M de los glóbulos rojos tiene que ingresar al hígado, se transforma en bilirrubina directa o conjugada y sale por la bilis. ¿Qué pasa si hay algo que está matando a los glóbulos rojos? Entonces la bilirrubina igual se va a elevar, pero la indirecta, ¿ya? Entonces, pero no es causa de que el hígado esté mal. La persona también va a tener ictericia, pero no significa que su hígado esté dañado, sino hay una causa antes del hígado que está matando los glóbulos rojos y está produciendo aumento de la bilirrubina indirecta, y eso produce también ictericia. Ahora, en el caso de la hepatitis, hay algo que está dañando el hígado y por ende la bilirrubina indirecta no puede ser drenada de manera adecuada. También va a haber ictericia, ¿sí? Pero en este caso es porque hay algo que está dañando el parénquima hepático. En este caso,
los virus de la hepatitis, o puede ser otra patología. Pero puede ser también que el hígado, el metabolismo del heme esté normal, pero aquí haya una obstrucción, de casualidad hay un cálculo a nivel del colédoco. Eso también va a producir ictericia. ¿Por qué? Porque la bilis no está teniendo un adecuado flujo y se va a empezar a acumular en sangre. Entonces, cuando ustedes vean ictericia o vean un paciente ictérico, no solo piensen que es algo hepático, ¿sí? Tienen que desglosar todo lo que conlleva eso. Puede ser una causa prehepática, puede ser una causa netamente del hígado, o puede ser que sea después del hígado. Entonces, hay mucho para analizar en ese sentido. Pero como generalidad tenemos esta triada de la hepatitis: ictericia, alcoholia y coluria. ¿Cómo nosotros medimos, o gracias a qué estudios laboratoriales nosotros podemos saber el estado del hígado? Fíjense que estos seguramente lo vieron ya en bioquímica. ¿Ya? Nosotros tenemos algunas pruebas de laboratorio a solicitar para conocer el estado del parénquima hepático. Si nosotros queremos saber cómo está la integralidad o cómo están los hepatocitos, fíjense que podemos estudiar la ACT, la ALT. ¿Qué significaban estos dos? ¿Se acuerdan? ¿Nadie? La aspartato aminotransferasa, la alanina aminotransferasa, ¿ya? Normalmente tienen valores de referencia en la sangre, sí, pero cuando el hígado está dañado se aumentan mucho más. Entonces, un indicador de daño hepatocítico. Puede ser que la LDH, ¿qué es la LDH? ¿Cómo? Es la lactato deshidrogenasa. Ya no van a confundir LDH con HDL. Son dos cosas diferentes. LDH es lactato deshidrogenasa y la otra es lipoproteína de alta densidad, que no tiene nada que ver una con la otra. ¿Ya? Pero la LDH va a estar en periodos, o se va a aumentar en periodos de isquemia principalmente. Y como el hígado está sufriendo un daño, va a haber un periodo de éstasis de la sangre a nivel del hígado, y por ende va a haber aumento de la LDH, la lactato deshidrogenasa. Fíjense que estos tres estudios ya me dicen que puede haber un daño hepático, ¿sí? Pero yo puedo seguir confirmando, gracias a que, fíjense, si yo quiero saber cómo está el estado de las vías biliares, si hay una obstrucción en la vía biliar, si la vía biliar, algo está pasando con la vía biliar, puedo pedir estudios de fosfatasa alcalina, de la GGT, o ahí entran las bilirrubinas, ¿ya? Fosfatasa alcalina, que también tiene un valor de referencia normal, cuando está obstruida la vía biliar, ya sea por un cálculo, ya sea por una inflamación hepática, se van a elevar, fosfatasa alcalina. Ahora, las bilirrubinas, aquí hay que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos dos tipos de bilirrubina. La bilirrubina directa y la indirecta, ¿ya? Que se eleve una y la otra me dicen cosas totalmente distintas. ¿Qué significa cuando la bilirrubina? Primero hablemos de los valores. ¿Cuánto es el valor de la bilirrubina indirecta? ¿Qué dicen los más? Es hasta 0,8. Hasta 0,8 y el otro es hasta 0,2. ¿Ya? En total hacen 1. Bilirrubina total. ¿Ya? Facilito. ¿Qué pasa si yo tengo en sangre la bilirrubina indirecta elevada? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué dicen? Puede que no sea un daño hepático. ¿Dónde se forma la bilirrubina indirecta? Durante el metabolismo del glóbulo rojo, es decir, puede ser de origen vascular. Por ejemplo, si ustedes ya han visto en parásito, la malaria produce una hemólisis, y esa hemólisis va a aumentar los niveles de bilirrubina indirecta, y también va a traducirse con ictericia del paciente, ¿ya? Pero fíjense que no es nada que ver con el hígado, ¿ya? ¿Cuándo puedo pensar en que sí es algo que ver con el hígado o con las vías biliares? Cuando la bilirrubina directa es la que se eleva. La bilirrubina directa elevada me está diciendo que hay algo que está obstruyendo al flujo de la bilirrubina normal. Entonces la bilirrubina no puede atravesar las vías biliares y por ende se empieza a acumular, ¿ya? La bilirrubina directa es la que me está indicando posible daño hepático o algo que está pasando en el hígado. La indirecta no, ya la indirecta puede ser por otras causas, aunque también puede ser por deficiencias genéticas del hígado, pero principalmente la indirecta la asociamos más a causas prehepáticas.
La directa es la que se asocia con causas intrahepáticas o tal vez posthepáticas, ¿ya? ¿Qué otros estudios podemos ver para saber la integralidad de la función del hígado? Podemos pedir albúmina en sangre o tiempo de protrombina, ¿ya? ¿A qué me voy con esto? Si el hígado está dañado, por ende, sus funciones están dañadas y disminuidas. Entonces, si el hígado normalmente se sintetiza 4 a 6 miligramos o gramos, perdón, de albúmina, un hígado dañado probablemente sintetice mucho menos. O si el hígado sintetiza todos los factores de la coagulación y la sangre normal de un paciente coagula de 5 a 12 minutos, o en el caso de la protrombina, hasta 3 segundos, es el tiempo de protrombina. En un paciente con daño hepático, todo eso disminuye y por ende su tiempo de protrombina o su tiempo de coagulación es mucho más, porque hay menor cantidad de factores de coagulación, ¿sí? Todos estos estudios yo puedo utilizar para saber o para más o menos indagar cómo está el estado hepático del paciente, ¿sí? No solo en hepatitis, puede servir para otras cosas, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de la epidemiología de los tres más comunes, ¿ya? El virus de la hepatitis A, fíjense que es más común en niños más que en adultos, ¿sí? Porque lo que les decía, un niño es más descuidado en cuanto a la higiene, y como este virus es de transmisión fecal, es más fácil que un niño pueda contagiarse. Sin embargo, nos dice algo interesante la teoría, que a pesar de que estos virus pueden ser tal vez más fáciles o susceptibles en un infante, en un niño, van a producir menores síntomas, ¿ya? En un niño menor a 6 años, los síntomas de una hepatitis no son tan graves como en un adulto. Fíjense que su mecanismo es fecal, su distribución es mundial y solo hay un solo serotipo. Una persona que se enferma por hepatitis A una vez en su vida está inmunizada por el resto de su vida, ya para la hepatitis A. Pero la hepatitis A no es la que nos vacunan. Creo que hay vacunas disponibles que esas se adquieren, ¿no? Privadas, por así decirlo. Fíjense cómo nosotros hacemos diagnósticos de hepatitis A. Viene un paciente con triada de la hepatitis y queremos saber si tiene hepatitis A, B, C, D, E o es otra cosa. ¿Qué estudio solicitamos? Primero, antes de solicitar un estudio, tenemos que valorar la epidemiología del paciente, ¿sí? Porque puede ser tenemos que valorar qué es más probable que tenga, digamos, viene su compañero José con triada de la hepatitis. Tenemos que valorar qué es más probable que tenga, virus A, virus B, en base a su epidemiología, ¿ya? Entonces, si sospechamos de hepatitis A en su compañero, ahí es donde recién solicitamos nuestros estudios confirmatorios. Entonces podemos pedir la presencia de anticuerpos, ¿ya? ¿Dónde está mi marcador? Fíjense que podemos pedir antivirus de la hepatitis A, ¿ya? Anticuerpo contra la hepatitis o el virus de la hepatitis A. Y puede darme dos resultados en el examen, en la ELISA, puede ser IgM o IgG. ¿Qué me dice el IgM e IgG? Sencillo. IgM, periodo agudo, IgG, periodo crónico, o tal vez periodo posterior. Quiere decir que si yo tengo un paciente con sospecha de hepatitis A y le hago el estudio, me lanza IgM, quiere decir que el paciente recién está cursando con el periodo de la hepatitis A, el periodo agudo. Pero, ¿qué pasa si el paciente viene con IgG? ¿Ya? Puede ser que ya sea un periodo más crónico, pero como el virus de la hepatitis A no es tendencia a crónico, puede ser que el paciente ya esté en el periodo de resolución y ya está curado. Y cuando ya esté sano totalmente, puede haber todavía circulando en la sangre IgG, pero no significa que el paciente tiene hepatitis A, sino que él ya pasó la hepatitis A hace mucho tiempo, no hay nada de qué preocuparse. Solo en el caso de la hepatitis A es tal vez el que menos nos preocupamos, de si tiene o no tiene. En el caso de que el paciente sí tiene o si está confirmado virus de la hepatitis A, ¿cuál creen que sería su tratamiento? ¿Qué le decimos al paciente? ¿Ya? La mayoría de los trastornos, de las infecciones virales no tienen tratamiento. En el caso de la hepatitis, hay algunos fármacos que se pueden utilizar en el periodo agudo, durante el periodo de incubación, para prevenir síntomas graves. Pero después de eso, sintomático, simplemente ayudar al paciente con los síntomas, ¿sí? Me olvidé decirles esto: los virus de la hepatitis, todos,
antes de producir la patología tienen un periodo prodrómico, ¿ya? Y ese periodo prodrómico es bien inespecífico, cursa como la mayoría de las enfermedades, dolor de cabeza, fiebre, malestar general, dolor abdominal, bien inespecífico, puede ser cualquier cosa, ese es el periodo prodrómico. A partir de ese periodo prodrómico recién inician los síntomas asociados a la hepatitis, ¿ya? Tratamiento sintomático, como dice acá. No se asocia a hepatitis crónica. El virus de la hepatitis A no hay que tener miedo o cuidado con el que ese paciente desarrolle cirrosis o desarrolle cáncer hepatocelular. Es no probable a que pase. El virus de la hepatitis B, fíjense que este virus tiene la tendencia de cronicidad, un periodo de incubación, o puede estar, perdón, en la persona cuando se establece ya la sintomatología, más de 6 meses. Su mecanismo de transmisión es por forma parenteral a través de contacto sanguíneo o por contacto con fluidos corporales, principalmente en el contacto sexual, o también de transmisión vertical. ¿Qué significa transmisión vertical? Madre a hijo, ¿ya? También la madre puede transmitir, si la madre es portadora activa, puede transmitir al feto, en desarrollo, el virus de la hepatitis, ¿sí? ¿Hay vacuna disponible del virus de la hepatitis B? Sí. ¿Cuál es? A todos nos pusieron eso. Creo, esperemos. ¿No? ¿A usted no? La vacuna para la hepatitis B. ¿Cuál es? A ver. La pentavalente. ¿Se acuerdan de la pentavalente? Sí. ¿Qué enfermedades cubría la pentavalente? A ver, repasemos eso. Difteria, tétanos, Coqueluche, difteria, tétanos, amófilos, o sea, meningitis por amófilos influenzae y hepatitis B. Solo cubre hepatitis B. Esta es una pregunta de examen para la doctora Chele, ¿ya? ¿Qué cubre la pentavalente? Hepatitis B. No le pueden poner solo hepatitis, ¿ya? Porque hay la A, la B, la C. Hepatitis B específicamente. Entonces, hay vacuna disponible que se le pone al recién nacido en el mes, si mal no me acuerdo, en el tercer y en el segundo, cuarto y sexto mes de vida, ¿ya? Se le coloca 3 dosis. ¿Listo? Para estudiar o diagnosticar una persona portadora de hepatitis B, se puede buscar marcadores serológicos, anticuerpos o los mismos antígenos virales. Se puede buscar o se puede indagar sobre la integralidad de la función hepática. Y esto aquí es importante. El virus de la hepatitis B se asocia con la enfermedad crónica. Es decir, con mucha facilidad los pacientes con hepatitis B que no remiten pueden tender a la cronicidad y desarrollar los otros síntomas que habíamos hablado. Ahora, la hepatitis C también es otra infección con tendencia a la cronicidad, ¿ya? Puede tener un periodo mayor de 6 meses de estado sintomático. Su mecanismo es el mismo de la hepatitis B, sexual, sanguíneo y vertical. El diagnóstico es por la presencia de anticuerpos en el suero, IgG e IgM, que ahorita vamos a hablar. Y también se asocia a enfermedad hepática crónica con estado portador crónico, ¿ya? Ahora acá creo que tal vez es lo más importante. Una pregunta antes de que comente. En el caso, digamos, de la vacuna de la hepatitis, creo que es de la B, porque vuelven a colocar antes de ir a hacer prácticas, específicamente igual de la hepatitis B. No sé, todavía no estoy bien. Pero el que te pone en la pentavalente sí es la hepatitis B. ¿No sabe usted, Rodrigo? ¿Cuál colocan en el internado? Colocan en el internado la hepatitis B igual. ¿B igual? Por si acaso. Porque se tiene que poner una dosis de refuerzo. En el caso de la pentavalente eran 3. En el caso de la del internado no sé. 3 iguales si lo colocan con la del tétano. ¿Son 2? Son 2, dice Rodrigo. 3 en el carnet. Y es igual, digamos, si ya le colocaron las dos, ya no sería más. Claro, tiene menor probabilidad o riesgo de contraer hepatitis B, ¿no? Porque, a ver, las vacunas, ¿qué son, chicos? No son medicamentos, no te van a sanar. Simplemente van a preparar tu sistema inmunitario en el caso de que entres en contacto. Entonces, si una persona vacunada con hepatitis B no significa que no se va a enfermar de hepatitis B, se va a enfermar de hepatitis B si corresponde al riesgo, pero no va a desarrollar esos síntomas de portador crónico o síntomas crónicos, ¿sí? Es decir, el sistema inmunitario ya le hemos ayudado y el sistema inmunitario solito va a intentar darle fin a esa enfermedad, ¿sí?
Entonces no es que chao la enfermedad, simplemente va a ayudar a tu sistema inmunitario a que él haga más fácil el trabajo, ¿sí? Ya, pero en el caso de internado no sabía, lo voy a saber, me preguntan a 2 años. Para el diagnóstico de la hepatitis, ¿de qué virus de la hepatitis estamos hablando? Principalmente se pide la presencia de antígenos virales o anticuerpos, ¿ya? Y esto de aquí lo interesante. Vamos a hablar de la hepatitis B crónica y lo vamos a asociar con los otros tipos de hepatitis. Fíjense, la hepatitis B, que es de la familia de Carnaviridae, que es un virus tipo ARN, tiene cápsula, tiene todo lo que tiene un virus normal. Fíjense que aparte de tener eso, tiene ciertos antígenos importantes, ya, y esto aquí es clave para un diagnóstico. Fíjense que tiene un antígeno de superficie, esto significa antígeno de la hepatitis B o antígeno de la superficie de hepatitis B, ¿ya? Esta es la S por si acaso. Es decir, hay un antígeno que se encuentra en la superficie. Después también tenemos el antígeno de la cápsula, ¿ya? Y también tenemos el antígeno del core o del núcleo, ¿ya? Por así decirlo. De hecho aquí está, para que lo estén haciendo, no sé, aquí está. Tenemos el antígeno del núcleo, tenemos el antígeno de la superficie y el antígeno de la cápsula, ¿ya? Entonces fíjense que estas proteínas virales o antígenos que tiene el virus de la hepatitis B, obviamente al estar en un estado de infección, el sistema inmunitario va a reconocer eso y va a decir, pucha, a esta hay que atacar, ¿no? Como lo hace clásicamente el sistema inmunitario. Entonces, para un diagnóstico de hepatitis B, nosotros podemos solicitar la presencia de estos. Si un paciente viene con triada de la hepatitis, pensamos en hepatitis B, podemos solicitar estos. Entonces ya el laboratorio nos dirá si hay presencia del antígeno de superficie o si hay tal vez presencia del antígeno del o del antígeno del core, ¿sí? Es antígeno de superficie, de replicación y de core. Antígeno de superficie, de replicación y de core, ya, gracias. Entonces uno puede solicitar, y que esté en la química sanguínea del paciente significa que tiene portador el virus, ¿sí? Ahora aquí hay algo interesante. Fíjense que para acceder al antígeno del core o al antígeno del núcleo, fíjense que está muy dentro del virus. Entonces casi no va a aparecer el antígeno del core en sanguíneo. Sin embargo, el antígeno de la superficie y el antígeno de replicación sí van a estar presentes en la química sanguínea, ¿ya? Entonces esto es lo que principalmente se detecta cuando uno se solicita el estudio para la serología de hepatitis, ¿ya? Vamos con lo que nos interesa. ¿Qué significa que el paciente tenga un antígeno de superficie? Significa que ha habido o hay presencia del virus dentro de la persona. ¿Qué significa que hay un antígeno de replicación? Significa que aparte de que el paciente tiene al virus, ese virus está en un periodo agudo, se está replicando y se está replicando, ¿sí? ¿Hasta ahí se entendió? Estos dos son más clave. Antes que el C, los dos primero utilizamos para saber si el paciente tiene hepatitis, si no, y en qué periodo está, agudo o crónico, ¿ya? Después de que el paciente está en ese periodo, ¿me vas a decir algo? Sí. ¿Cuál era que se marcaba cuando el paciente estaba vacunado? Ya, vamos a hablar de la vacunación ahorita todavía, ¿ya? Pero todavía no nos centramos en eso. Estamos hablando de ahorita de cuando el paciente está en ese periodo sintomático. Entonces, hay la presencia de estos tres. Pero ¿qué pasa? El paciente ya pasó bastante tiempo y su sistema inmunitario ya trabajó. Cuando el sistema inmunitario trabaja, principalmente linfocitos B, estos linfocitos B, ¿qué van a producir? Anticuerpos. Y los anticuerpos son específicos para el antígeno que los ha activado. Entonces el cuerpo va a producir un anticuerpo para la superficie, un anticuerpo que ataque al antígeno de la replicación y un anticuerpo que ataque al core. Entonces, cuando nosotros ya tengamos presencia de anticuerpos en sangre, significa que el paciente ya está en un periodo largo, no está en el periodo agudo. En el periodo agudo no va a haber ningún anticuerpo porque el sistema inmunitario todavía no ha trabajado. Los anticuerpos solo aparecen cuando la enfermedad ya ha estado bastante tiempo, ¿sí? Entonces el sistema inmunitario del paciente ya ha trabajado y por ende nosotros podemos detectar los anticuerpos en sangre, ¿ya? Aquí está, el anticuerpo de la superficie, el anticuerpo del antígeno de replicación y el anticuerpo del core. Fíjense que el anticuerpo del core podemos tener ahí los dos tipos. Puede ser IgM o IgG. ¿Y qué significaba el IgM y IgG? Agudo, crónico.
Nada más. Ya, quiero irme hasta el cuadro de acá. No es necesario que uno se aprenda la tablita, por si acaso. La del core igual la tenemos en serología. Claro, pero obviamente la del core va a estar solo de anticuerpos, no va a producir la del core solita. ¿Sí? Sí, porque la core igual es una biopsia, digo, no. Sí, la del core, o sea, el antígeno del core no se ve en la química sanguínea, solo su anticuerpo contra el core. ¿Sí? Solo se puede ver el antígeno en el de superficie y el de replicación. El del core no hay, solo su anticuerpo. ¿Ya? Esta tableta de acá no es necesario aprenderse la de memoria, simplemente hay que usarla de razonamiento. Acá tenemos el antígeno de superficie, el anticuerpo de replicación, el antígeno de replicación, perdón, y los anticuerpos del core. Y aquí tenemos el respectivo anticuerpo de la superficie y el respectivo anticuerpo de la replicación. ¿Ya? Nosotros solicitamos la serología del paciente y nos lanza que tiene un anticuerpo de la superficie positivo. Es decir, hay presencia de antígeno, no de anticuerpos de la superficie. Pero obviamente no va a haber aparición de anticuerpos. Como el paciente está en un periodo de incubación, es decir, el virus está replicando, por ende va a haber anticuerpo antígeno, perdón, de la replicación. Voy a checar un poco en esto. Antígeno de la replicación va a estar presente ahí, pero no va a haber ningún anticuerpo. Eso hay que tenerlo bien en claro. Cuando el paciente está en el periodo de incubación, va a tener los indicadores de la presencia del virus, como lo son el antígeno de la superficie y el antígeno de replicación, pero no va a tener ningún anticuerpo. ¿Qué anticuerpo va a tener si el cuerpo ni siquiera se ha adaptado todavía a la enfermedad? En este periodo de incubación solo vamos a tener estos dos, ¿sí? Entonces me indica que el paciente recién está entrando en un periodo de incubación, no tiene síntomas y más tarde va a iniciar con el periodo sintomático, ¿sí? Vayamos al segundo caso. En un paciente que ya está iniciando la infección, está en un periodo agudo, fíjense que el anticuerpo de la superficie va a estar presente, va a estar ahí porque tiene el virus el paciente. El anticuerpo de la el antígeno de la superficie va a estar ahí, pero no va a estar el anticuerpo, porque todavía estamos en un periodo agudo. El sistema inmunitario todavía no está generando los anticuerpos correspondientes. Pero el anticuerpo de replicación también va a estar positivo en la infección aguda. ¿Por qué? Porque el virus se sigue replicando, se sigue replicando. La presencia del anticuerpo de replicación dice eso, que el virus está en replicación. ¿Ya? Obviamente no va a haber anticuerpo. ¿No es el antígeno? Sí, está bien disléxico con eso todavía. ¿Ya? Yo sé que me entienden, estoy chipando el antígeno anticuerpo. ¿Ya? Evaluamos, en infección aguda, el de la superficie, antígeno de la superficie está, su anticuerpo no, porque no hay todavía el trabajo del inmunitario. El antígeno de la replicación está, pero el anticuerpo no. El anticuerpo el anticuerpo del core está presente en el periodo agudo, principalmente va a haber IgM, ¿ya? Puede que no haya IgG, puede que sí también. Pero con toda esta serología me da a entender que el paciente está en un periodo agudo. Más que todo, ¿por qué? Porque todavía hay replicación viral. Cuando está en un periodo crónico, la replicación van a ver que no hay. Fíjense, infección crónica, puede que esté activa la replicación o puede que no, ¿no? Pero en periodos agudos donde la replicación es bastante, el antígeno de replicación va a estar presente en la serología del paciente. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando el paciente sanó? Tuvo hepatitis tipo B, pero su sistema inmunitario hizo un trabajo eficiente y la persona terminó resolviendo con la infección. Fíjense que no va a haber anticuerpo de la superficie, antígeno. No va a haber antígeno de la superficie, no tiene que haber. El antígeno de la superficie solo está cuando hay infección, cuando hay el virus. Si no hay el virus, no hay el antígeno de la superficie, ¿ya? Pero fíjense que en una infección resuelta, como el paciente ya terminó con la infección, sí va a haber presencia del anticuerpo, tanto el de superficie como el de replicación. Y en el caso del anticuerpo con el antígeno del core,
solo va a estar la IgG, ya porque ya pasó la enfermedad. Entonces, esta serología del paciente me da a entender que el paciente ya pasó la enfermedad, sí tuvo hepatitis, pero ya está en el periodo de resolución. No hay específicamente por qué preocuparse, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando el paciente está en una infección crónica, en una infección de meses y meses y meses? Fíjense que el antígeno de superficie siempre está presente cuando hay infección, ¿ya? Eso lo pone como pregunta la doctora Chel. La presencia de antígeno de superficie siempre indica presencia de la infección, siempre, siempre, siempre. Solo no hay cuando el paciente ya no está enfermo, ¿sí? Pero en el caso de una infección crónica, fíjense que hay antígeno de la superficie, fíjense que puede haber antígeno de replicación, hay anticuerpos contra el core de tipo crónico, ¿ya? La IgG, y puede haber transaminasas más o menos elevadas, ¿ya? Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan, el periodo crónico de la hepatitis no básicamente me voy a guiar solo en la serología, obviamente en la clínica del paciente, ¿ya? Yo tengo que valorar al paciente y el paciente me dirá, yo hace 6 meses, hace 1 año tuve esto y sigo así, así, así. Entonces ya con el tiempo solito, sin necesidad de venir acá y ver si de verdad es crónico o no es crónico, ya puedo indagar o inducir eso, ¿sí? Ahora, en el caso de la vacunación, y este es el único caso especial, fíjense que cuando una persona recibe vacuna contra la hepatitis B, como le han dado un antígeno viral, el cuerpo que crea anticuerpos. Entonces, en la serología de un paciente vacunado, solo va a estar el anticuerpo de la superficie. Fíjense que no tiene nada más, todo está normal. Entonces no se van a asustar, no, si ustedes ven un paciente con anticuerpo de superficie, no significa que haya tenido la infección o que está en infección, no, significa que el paciente ha sido vacunado, esa vacunación ha inducido a su sistema inmunitario a crear sus respectivos anticuerpos, ¿sí? Para que no se me chipen, para mí lo más importante acá son los primeros 4, ¿ya? Si hay presencia de antígeno de superficie y presencia indudable del virus. Si hay presencia del antígeno E, presencia indudable de que hay una replicación activa. Si hay anticuerpos de cualquiera de los dos, significa que el sistema inmunitario ya le hemos dado tiempo para trabajar, puede ser un periodo ya más crónico, alargado, ¿ya? En el caso del anticuerpo contra el core, obviamente en el periodo agudo generalmente no va a aparecer porque ahí todavía el sistema inmunitario está trabajando. Es más característico que aparezca en el periodo más prolongado. Pero IgM aparece cuando está todavía en ese periodo agudo previo al periodo crónico y la IgG cuando hay un periodo bastante agudo, ¿ya? En el caso de las transaminasas también se le puede solicitar, pero las transaminasas simplemente, fíjense, que el único momento donde me van a ayudar a poder determinar el estado hepático del paciente es en el periodo agudo, que es en el periodo donde hay mayor daño hepático, ¿sí? Después de ahí se convierte en un periodo crónico. Toda esta serología es la más compleja solo en el caso de la hepatitis B. En el caso de la hepatitis C, lo voy a dejar acá. En el caso de la hepatitis A, la hepatitis C, lo único que se pide es el estudio de ELISA, que me dice IgG o IgM del virus de la hepatitis A. Lo mismo con el C, IgG o IgM del virus de la hepatitis C. Más fácil, y es mucho más fácil. Si hay presencia de IgM, periodo agudo. Si hay presencia de IgG, periodo crónico, o tal vez de resolución, no sabemos, depende de la clínica del paciente. Solo en el caso de la hepatitis B es el único más complejo, por así decirlo. ¿Sí? A ver. Estos gráficos no son nada más para ver los periodos en los cuales aparece, pero no es necesario para mí verlo a profundidad. ¿Hasta aquí alguna duda? Ya, a ver, hagamos un ejercicio. ¿Qué tiempo nos queda? Ya, nos queda tiempo. Porque uno tiene que analizar, mi idea es que ustedes agarren su tabla y estén ahí a ver, tiene infección aguda, crónica, no. ¿Qué pasa si ustedes solicitan a un paciente con probable sospecha? Lo voy a cambiar. ¿Qué pasa si ustedes piden serología de un paciente con probable sospecha de hepatitis B y en la serología aparece lo siguiente? Vamos analizando, ¿ya?
Antígeno de superficie, positivo. ¿Ya? Antígeno de replicación, positivo. Anticuerpo de superficie, negativo. Anticuerpo de replicación, negativo. Hay anticuerpo del core IgM. ¿Qué pensarían ustedes? Agudo. Un periodo agudo, ¿ya? Ahora, otro ejemplo. Antígeno de superficie, negativo. Antígeno de replicación, negativo. Anticuerpo de superficie, positivo. Y el anticuerpo de replicación, positivo. Y anticuerpo del core IgG. ¿Qué sospechan ustedes? Este es Solucionado. el que más me interesa. Este me dice que está negativo, por ende el paciente ya no tiene. Sí. Lo más seguro es que esté en Solucionado. el periodo de resolución. Vayamos con uno más a ver. ¿Qué pasa si tiene antígeno de superficie positivo, antígeno de replicación negativo y anticuerpo del core IgG? Crónico. Está en un estado crónico, donde la replicación puede que haya, puede que no haya, pero fíjense que el anticuerpo de la superficie está presente, por ende el paciente sigue teniendo la infección, ¿sí? Es un periodo crónico. Ya, yo creo que me han entendido entonces. Sí. Pasemos a los casos clínicos. Vamos a borrar un pechito. Me lo van a leer en voz alta. Usted va a leer el primer caso clínico. Joven de 26 años, trabajador de la morgue del Hospital San Juan de Dios, encargado de la limpieza hace 5 años. Ha presentado fiebre de 39,7 grados centígrados, ictericia esclerótica en ambos ojos, náuseas, vómitos, coluria y heces hipopigmentada. Hace aproximadamente un mes, motivo por el cual acude al médico del interrogatorio, el paciente confiese no haber seguido las normas de bioseguridad durante sus labores de trabajo. Y además refiere haber tenido hace alrededor de 2 meses un accidente cortopunzante en el cual no fue reportado al encargado de bioseguridad. En el examen físico presenta hepatomegalia, se pide marcadores serológicos hepáticos. Ya, antes de que me vayan a los marcadores serológicos hepáticos, con la epidemiología de este paciente, ¿qué es más probable que tenga? Claro, hepatitis, pero específicamente La B. B. ¿Por qué? ¿Por qué dicen B? ¿Por qué no A? La triada. La triada se presenta en el A, en el B, en el C, en el D, en el E, F, G, H, I, J, K, ¿ya? Pero ¿por qué este paciente es más sospechoso de B o por qué de A? Tienen que decir el por qué. Ya puede ser el periodo de incubación, sí. El periodo de incubación es muy crónico. Pero fíjense, nos dice que el paciente sufrió un accidente cortopunzante. ¿Ya? Fíjense que es un trabajador de la morgue. ¿Qué hay en la morgue, pues? ¿Plantitas? En la morgue hay cadáveres, chicos. Cadáveres de personas que quién sabe su estado... bueno, ahorita están muertos, ¿no? Pero quién sabe su estado de infección. Puede ser que todavía tengan o puedan ser portadores del virus. Fíjense, yo estaba leyendo este caso y dije, puede ser B, pero también puede ser A. ¿Por qué? Porque el paciente que trabaja con los cadáveres son, bueno, dependiendo del caso, no pueden ser contaminados. Entonces puede haber una facilitación de la transmisión fecal. Se dice que no siguió las medidas de bioseguridad, por ende no usó guantes tal vez o no usó algo, entonces fácilmente se puede llegar a contaminar, ¿no? Pero gracias también al estudio, o no, a la epidemiología que me dice que el paciente sufrió una herida cortopunzante, también puedo sospechar en B porque también transmisión sanguínea. Entonces en este caso específico, en lo personal, yo sospecharía de virus de la hepatitis A y virus de la hepatitis B. ¿Ya?
Tiene la triada clásica, ya tiene ictericia esclerótica, tiene coluria y tiene heces hipopigmentadas, ya que traducido a coli, ¿ya? Tiene obviamente los síntomas como la fiebre acompañantes, como vómitos, náuseas, puede tener probablemente dolor abdominal y se presenta hepatomegalia, ¿ya? Entonces se le piden marcadores serológicos hepáticos. ¿Cuál es la clínica del paciente? Todo lo que hemos hablado. Su epidemiología, lo que les comenté, ¿ya? Analicemos esto de acá. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente en base a sus marcadores serológicos? ¿Crónico? Crónico. Paciente tiene antígeno de la superficie positivo, anticuerpo no hay, de replicación positivo, de anticuerpo no hay. Fíjense que tiene IgM, IgG, hay la presencia del virus, valga la redundancia, y las transaminasas están elevadas. ¿Qué dirían ustedes? Agudo. Periodo agudo, ya una hepatitis B en periodo agudo. El ADN virus, ¿de dónde viene? Esto me olvidé explicarles. Si bien se le puede sacar la serología al paciente, también se le puede pedir PCR, reacción en cadena de polimerasa, y me dice si hay o no hay virus en base a eso, el ADN. ¿Ya? Entonces, lo que les decía, el paciente tiene una hepatitis B tipo aguda, pero también podríamos haber sospechado la hepatitis A. En este caso, como su compañero lo dijo, el periodo de incubación fue mucho más largo que el periodo de la incubación de la hepatitis A. Vamos al caso 2. ¿Quién me lo puede leer, Rodrigo? Paciente de sexo masculino de 30 años de edad, soltero, promiscuo, carpintero natural, sin procedente de propiedad, reside en Santa Cruz de la Sierra desde hace 22 años, fumador desde hace 10 años, de 3 cigarrillos al día, ingiere bebidas alcohólicas con frecuencia y se inyecta drogas endovenosas. Ingresa al hospital francés presentando historia de ictericia, elevación de la temperatura corporal y prurito generalizado. Además, se acompaña de apolia y coluria desde hace 3 meses aproximadamente. El examen físico presenta mucosa conjuntival, oral, palmas y plantas de coloración amarilla, abdomen distendido con hepatomegalia de consistencia pétrea. Se evidencia esplenomegalia, circulación colateral abdominal y atrofia testicular. Se solicita serología para virus de hepatitis B, virus de hepatitis C y virus de hepatitis D. Se procede a la realización de ecografía abdominal, en la cual se evidencia alteración de ecogenicidad del hígado y presencia de nódulos fibrosos. Los marcadores serológicos dieron de la siguiente manera: positivos y antígeno de superficie de hepatitis B, anticuerpo IgG y antígeno de replicación negativos, anticuerpo de superficie, anticuerpo de core IgM y anticuerpo de IgE. Ya, antes de que me digan su diagnóstico final, analicemos primero, ¿ya? Paciente, varón, 30 años, promiscuo. Es de la promiscuidad, ¿no? Pero no te lo va a decir el paciente, obviamente, ¿no? Uno puede indagar, tiene que indagar. Carpintero, reside, es fumador, ingiere bebidas alcohólicas, ya con mucha frecuencia, y se inyecta drogas endovenosas. Esos datos tal vez el paciente no te lo va a dar, ¿no? Uno tiene que indagar al paciente. Ingresa al hospital francés presentando cuadros de ictericia, elevación de la temperatura corporal. Además se acompaña de apolia y coluria. Ahí está la triada de la hepatitis, ¿ya? El paciente presenta triada de hepatitis, hay daño hepático. Desde hace 3 meses aproximadamente, al examen físico presenta mucosa conjuntival, palmas, en las palmas y en las plantas de coloración amarillenta, abdomen distendido con hepatomegalia, evidencia de esplenomegalia, circulación colateral abdominal, atrofia testicular. Se le pide toda la serología, se procede a una ecografía y se ve que hay nódulos fibrosos. Ya. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué creen o a qué creen que se debe el prurito del paciente? ¿Qué es prurito? Picazón. Picazón. ¿Por qué hay una picazón? El paciente generalizado en todo el cuerpo le pica eso. Tiene una explicación correlacionada al cuadro clínico.
¿Por qué creen ustedes que al paciente le pica todo? Por el aumento de la bilirrubina. La bilirrubina cuando se aumenta hasta cierto nivel empieza a haber ese síntoma de picazón o prurito generalizado, ¿sí? ¿Y por qué se está aumentando la bilirrubina? Porque el paciente tiene un cuadro inflamatorio del hígado, ¿ya? Les hago otra pregunta. ¿A qué se debe o qué es la circulación colateral abdominal? ¿Por qué o qué es? ¿Lo han visto en patología o todavía? ¿Conocen la cabeza de Medusa? El signo de la cabeza de Medusa. A ver, el hígado recibe la circulación gracias a la porta, ¿no? Y a la arteria hepática, ¿no? Pero más que todo de la porta. Si el hígado está inflamado, la sangre venosa no pasa tampoco. Entonces la sangre se empieza a acumular por debajo del hígado. Entonces, como la sangre tiene que llegar al corazón, empieza a buscar otras venas. Entonces ahí aparece la circulación colateral. Empieza a haber unas venas distendidas superficiales en la región del abdomen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el hígado está inflamado, la sangre no puede pasar libremente y por ende tiene que buscar otros lados por los cuales irse. A eso se debe la circulación colateral abdominal. Se solicita serología, la cual se evidencia alteración de la ecogenicidad y presencia de nódulos fibrosos. ¿Ya? Característico, cuando el paciente puede estar entrando en un periodo de cirrosis, empieza a aparecer los nódulos regenerativos. El parénquima hepático ya no tiene su estructuración normal en cordones, empieza a formar nódulos en todo el parénquima hepático. Esos son nódulos de regeneración, pero esos nódulos me están dando a entender que ese hígado está siendo dañado en mucho tiempo y el hígado está buscando formas de regenerarse. Generalmente son antes de que aparezca el estado de cirrosis, ¿sí? Según la serología, ¿qué dicen del paciente? Hay anticuerpo de superficie, quiere decir que el paciente sí tiene la infección. Hay anticuerpo de replicación, está replicándose el virus. Hay un anticuerpo de IgG, un periodo crónico, y todo lo demás es negativo. ¿Qué me dice esto? Hepatitis B crónica. Excelente. El caso clínico número 3, aunque está la respuesta ahí, analicémoslo. Joven de 23 años, estudiante de la carrera de medicina, acude al servicio de emergencia japonés por un cuadro de 5 días con fiebre de 38, ictericia con orina colúrica y heces hipopigmentadas. También presenta malestar, fatiga, dolor abdominal, náuseas intermitentes, vómitos, pérdida de peso. La vista de la comida produce náuseas. El paciente no tiene antecedentes de drogadicción. Tampoco ha mantenido contacto sexual durante los últimos 2 meses anteriores. Hace 5 semanas acudió a una reunión familiar. Al examen físico se observa paciente ictérico con hepatomegalia. La bioquímica sanguínea presenta transaminasas de bilirrubina elevados. Los datos clínicos, los que vimos. Fíjense que aquí en el diagnóstico diferencial es importante. Por eso les decía, cuando el paciente tiene ictericia, cuando el paciente tiene transaminasas elevadas, no específicamente significa que tiene un daño hepático. Puede ser una causa diferente. Por eso hay que hacer un diagnóstico diferencial. La malaria produce ictericia. El dengue puede producir, la fiebre amarilla, ni qué se diga, produce ictericia, por eso es su nombre. Puede ser que el paciente tenga hepatitis alcohólica, puede ser que el paciente tenga hepatitis medicamentosa o hepatitis viral. En este caso, ¿cuál creen que se adecua más? El paciente difícilmente puede tener hepatitis alcohólica, no por eso el paciente que tenga antecedentes de alcoholismo. Tampoco hepatitis medicamentosa, no parece que el paciente consuma medicamentos hepatotóxicos. Tampoco malaria. ¿Ya? No hay antecedentes de hepatitis B, no parece que el paciente haya tenido contacto sanguíneo ni contacto sexual con otra persona. Puede ser hepatitis A, viral A, o puede ser que también puede ser una malaria o una fiebre amarilla. ¿Sí? ¿Por qué? No nos dice nada más, y aparte dice que el paciente viajó a otro lado por una reunión familiar, ¿algo así decía? Acudió hace 5 semanas a una reunión familiar, ¿ya? Fíjense que en el laboratorio para evaluar la integridad hepática está alterada la bilirrubina. Bilirrubina mayor a 10 miligramos o mayor a 1, que es el total. La GOT y la GPT elevada, ¿ya? ¿Qué pruebas de laboratorio ustedes solicitarían en este caso para confirmar su diagnóstico? ¿Qué pedirían?
Puede ser, estamos diciendo que el paciente no tiene una epidemiología para hepatitis B, puede ser que sea hepatitis A, entonces para descartar tal vez un confirmatorio para hepatitis A, ¿ya? O si no, tal vez puedo buscar otras causas que son externas, pero obviamente tengo que evaluar la condición del paciente. ¿Las hepatitis víricas presentan alguna diferencia clínica entre ellas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Se puede diferenciar si es hepatitis A, B, C, D? No, solo en periodos muy crónicos cuando ya hay arranque de otros tipos de patologías asociadas. ¿Cómo se diferencian estas? Por pruebas laboratoriales. El estudio serológico víricos es positivo a anticuerpos IgM para la hepatitis A y permite establecer el diagnóstico. Por tanto, el diagnóstico final de este paciente es hepatitis A en un periodo agudo, ¿ya? Entonces sí era hepatitis A, no era hepatitis B porque el paciente no tenía epidemiología para hepatitis B, ¿sí? No tuvo relaciones sexuales, no hay antecedentes de transfusión sanguínea o de contacto sanguíneo, entonces probablemente sea hepatitis A. Por eso hemos desencadenado el estudio de hepatitis A y en ese estudio nos salió anticuerpos IgM. Entonces el paciente tiene hepatitis A en un periodo agudo. ¿Cuál fue el mecanismo de transmisión entonces? ¿Cómo se infectó? Fecal oral, alimento contaminado, etc. ¿Sí? Vamos al glosario. Periodo de incubación es el tiempo que transcurre desde el contacto con el virus o el agente infeccioso hasta que se produce el primer síntoma. Ictericia, coloración amarillenta de piel y mucosas. Coluria, coloración oscura e intensa de la orina. Acolia, una falta del color normal de las heces. Ascitis, ¿qué es ascitis? Acumulación del líquido en la cavidad peritoneal. Hepatomegalia, agrandamiento del tejido hepático. Y las transaminasas, que son un grupo de enzimas que se producen en el hígado y obviamente aumentan cuando hay posible daño hepático, ¿ya?